Capítulo 15. Ya ha pasado otra semana y estoy cada día más cerca de la salud y de la primavera. Ya he oído toda la historia de mi vecino, en diferentes sesiones, a medida que el ama de llaves iba sacando tiempo de sus importantes ocupaciones. La seguiré con sus propias palabras, aunque algo más resumida. En medio de todo, es una excelente narradora, y no me creo capaz de mejorar su estilo. Por la noche, prosiguió la señora Dean, aquella noche de mi visita a las cumbres, estaba segura, como si lo viera, de que el señor Heathcliff rondaba por allí, y evité el salir porque todavía conservaba su carta en el bolsillo y no quería que me amenazara o me molestara más. Había decidido no entregarla hasta que mi amo se ausentase, porque no podía adivinar cómo iba a reaccionar mi ama. La consecuencia fue que no llegó a su poder hasta 3 días después. Al cuarto era domingo y puse la carta en su habitación cuando la familia se fue a la iglesia. Siempre quedaba un criado conmigo para guardar la casa, y generalmente acostumbrábamos cerrar las puertas durante las horas de la función religiosa. Pero en esta ocasión el tiempo era tan templado y agradable que las dejé de par en par, y para cumplir mi compromiso, como sabía quién iba a venir, le dije a mi compañero que la señora deseaba comer naranjas, que corriera al pueblo a traerlas y que pagarían al día siguiente. Se marchó y yo me fui arriba. La señora Linton estaba sentada, con un vaporoso traje blanco y un ligero chal sobre los hombros, en el hueco de la ventana, abierta como de costumbre. Su espeso y largo cabello se había acortado, en parte, al principio de su enfermedad, y ahora lo llevaba sencillamente peinado con sus naturales rizos en las sienes y en el cuello. Su aspecto estaba cambiado, como ya se lo había dicho yo a Heathcliff, pero cuando estaba tranquila parecía haber recobrado una belleza sobrenatural. El fulgor de sus ojos había dado paso a una suave melancolía de ensueño. Ya no daban la sensación de que miraban a los objetos que les rodeaban. Parecían siempre mirar un más allá, algo tan lejano que podría decirse que no fuera de este mundo. Luego, la palidez de su rostro, cuyo aspecto macilento se había desvanecido al recobrar nuevo vigor, y la peculiar expresión producida por su estado mental, que, no obstante dejar adivinar las causas de su origen, acrecían su encanto, si bien para mí, como para cualquier persona que la viera, tenía el interés patético que inspiran los seres marcados con las indelebles señales de una próxima muerte. Había un libro abierto delante de ella en el alféizar de la ventana, y el viento casi imperceptible mecía sus hojas a intervalos. Creo que Linton lo dejó allí porque a ella nunca se le ocurrió entretenerse leyendo o con alguna otra ocupación, y él pasaba muchas horas en tratar de fijar su atención en las cosas que antes le habían servido de distracción. Ella se daba cuenta de su propósito y en sus mejores momentos soportaba plácidamente sus esfuerzos, mostrando tan solo su inutilidad, reprimiendo de cuando en cuando un suspiro de cansancio y dándole las gracias al final con la más triste de las sonrisas y con sus melancólicos besos. Otras veces se apartaba con enojo y ocultaba su cara entre las manos, e incluso le rechazaba airada, y él entonces procuraba dejarla sola, porque estaba seguro de no poderle hacer bien alguno. Las campanas de la iglesia de Gimmerton estaban aún repicando, y el melodioso murmullo del arroyuelo en el valle llegaba suavemente a nuestro oído. Evocaba aquel pasado susurro del estival follaje que llevaba esa música alrededor de la granja, cuando aún los árboles estaban cubiertos de hojas. En cumbres borrascosas siempre sonaba así en los días tranquilos que siguen a un gran deshielo o a una temporada de copiosas lluvias. Y en cumbres borrascosas estaba pensando Catherine al oírlo, es decir,
si es que era capaz de pensar o de escuchar, pues tenía la mirada tan vaga y tan distante que no expresaba la percepción de cosas materiales que hiriesen sus sentidos. «Hay una carta para usted, señora Linton», dije, colocándosela suavemente en una mano que descansaba sobre sus rodillas. «Debe usted leerla inmediatamente, porque espera contestación. ¿Quiere usted que rompa el sobre?» «Sí», contestó, sin alterar la dirección de su mirada. La abrí. Era muy corta. «Ahora», continué, «ya puede leerla». Apartó la mano y dejó caer la carta al suelo. Se la volví a colocar en la falda y esperé a que se decidiese a leerla, pero este momento se dilataba tanto que al fin proseguí. «¿Quiere usted que se la lea, señora? Es del señor Heathcliff». Tuvo un estremecimiento y una confusa serie de recuerdos se agolparon para ordenar sus ideas. Cogió la carta, que pareció leerla, y cuando llegó a la firma suspiró, pero yo noté que no se había enterado de lo que decía, porque a mi deseo de saber la respuesta, ella únicamente me señaló la firma y me miró con triste e interrogadora fijeza. «Bien, desea verla a usted», dije, adivinando su necesidad de un intérprete. «Está en el jardín impaciente por saber qué respuesta le voy a llevar». Mientras que yo hablaba, vi al más grande de nuestros perros echado al sol en el césped, que alzó las orejas como si fuera a ladrar, y luego, echándolas hacia atrás, dio a conocer con un movimiento de su rabo que alguien se acercaba, a quien no consideraba como extraño. La señora Linton se inclinó y escuchó, conteniendo la respiración. Un momento después, unos pasos atravesaron el vestíbulo. La casa abierta era demasiado tentadora para que Heathcliff se resistiese a entrar. Probablemente supuso que yo me inclinaba a faltar a mi promesa y por eso decidió confiarse a su propia audacia. Con inusitada viveza, Catherine miró hacia la entrada de la habitación. Él no acertó a entrar al principio y entonces mi ama me hizo señas para que le guiase, pero se encontró allí antes que yo hubiese llegado a la puerta y en pocas zancadas llegó a su lado y la estrechó entre sus brazos. Ni habló ni la soltó durante 5 minutos, y en ese tiempo le prodigó más besos de los que en toda su vida habría dado, seguramente. En cualquiera otra ocasión, mi ama le hubiera besado primero, y pronto pude observar que él no podía soportar, lleno de mortal angustia, el mirarla a la cara. La misma convicción se apoderó de él que de mí, porque en el instante en que la contempló, vio que no había esperanza de curación y que se acercaba irremediablemente a su próxima muerte. «Catherine, amada mía, ¿cómo lo podré soportar?», fue la primera frase que pronunció con un tono que no trató de disimular su desesperación, y la miraba tan fijamente que pensé que la intensidad misma de su mirada le llenaría los ojos de lágrimas, pero estaban abrasados de angustia y no se humedecieron. «¿Y ahora qué?», dijo Catherine recostándose y devolviendo su mirada con mal humor repentino. Su expresión cambiaba constantemente, agitada por sus recuerdos. «Entre tú y Edgar me han destrozado el corazón, Heathcliff, y los dos vienen a echarme a mí la culpa como si fueran ustedes los dignos de compasión. No me apiadaré de ti. No. Me han matado. Han conseguido su objeto. Qué sano te encuentro. ¿Cuántos años piensas vivir después que me haya ido?» Heathcliff se había postrado de rodillas para abrazarla. Trató de levantarse, pero ella le cogió por el cabello y le mantuvo arrodillado. «Quisiera tenerte asido», continuó amargamente, hasta que exhalásemos los dos el último suspiro. «No me importa que sufras. No me importan tus sufrimientos. Yo también sufro. ¿Me olvidarás? ¿Serás feliz cuando yo esté bajo tierra? Dentro de 20 años dirás: esta es la tumba de Catherine Earnshaw. Yo la amé hace mucho tiempo y sentí mucho el perderla, pero ya pasó.
He amado después a otras muchas. Mis hijos me son más queridos de lo que ella lo fue, y al morir no me alegraré de ir a reunirme con ella. Estaré triste por tener que dejarlos. Dirás eso, ¿verdad, Heathcliff? No me tortures, porque harás que me vuelva tan loco como tú, gritó él, liberando su cabeza y rechinando los dientes. Aquellos dos seres, para un espectador indiferente, formaban un extraño y horrible cuadro. Bien podía pensar Catherine que el cielo se convertía para ella en un destierro de tortura, a menos que en su cuerpo mortal no sepultara también su carácter. Su aspecto en aquel momento denotaba su salvaje venganza. En sus pálidas mejillas, sus labios exagües y sus ojos centelleantes, retenía en sus dedos, fuertemente cerrados, un mechón de cabello que había agarrado, en tanto que su compañero, mientras se levantaba con una mano, la cogía por el brazo con la otra. Y tan inadecuada era su demostración de ternura en que ella se encontraba, que al soltarla vi 4 distintas manchas cárdeas sobre su piel descolorida. «Estás poseída del demonio», prosiguió él salvajemente, «para hablar de ese modo cuando te estás muriendo. Reflexiona que todas esas palabras se grabarán eternamente en mi memoria como marcadas a fuego después que hayas partido de este mundo. Sabes que mientes diciendo que te he matado, y sabes bien, Catherine, que antes me olvidaré de mi existencia que de ti. ¿No basta para tu infernal egoísmo que, mientras tú estás en paz, yo me retuerza con los tormentos del infierno? No descansaré en paz», suspiró Catherine, agotada por el violento y desigual latido de su corazón. No dijo nada más hasta que estuvo algo más calmada, y entonces continuó, dulcificando su expresión. «No te deseo mayor tormento del que yo padezco, Heathcliff. Mi único anhelo es que no nos separaremos más, y si alguna de mis anteriores palabras te hubiera dolido, piensa que siento el mismo dolor en mi propia carne, y lo seguiré sintiendo bajo la losa de mi sepulcro. Perdóname. Ven aquí y vuélvete a arrodillar. Jamás en tu vida me has hecho mal alguno, y si persistes en tu enojo, ha de ser peor en tu recuerdo que mis crueles palabras. ¿No quieres acercarte? Ven, acércate». Heathcliff fue al respaldo de su silla y se inclinó en él por encima, pero no tanto que ella pudiera ver su cara, lívida de emoción. Se volvió para mirarle, pero él no lo permitió, y volviéndose repentinamente, se fue a la chimenea, donde se quedó callado de espaldas a nosotros. La mirada de la señora Linton le siguió desconfiada. Cada momento despertaba en ella un nuevo sentimiento. Después de una pausa y de una mirada prolongada, prosiguió, dirigiéndose a mí con acento de indignada desilusión. «¿Lo ves, Nelly? No se conmoverá ni siquiera un instante, ni aun viéndome a las puertas del sepulcro. Así es como me quiere. Pero no importa. Este no es mi Heathcliff. Yo seguiré amando al mío, y me lo llevaré conmigo, porque está dentro de mi alma», y añadió pensativa. «Lo que más me pesa es esta prisión en ruinas. Estoy cansada de este encierro. Solo ansío volar a ese mundo de gloria y fijar ahí mi morada, no con esta visión borrosa a través de las lágrimas y suspirando por él tras los muros de un corazón atormentado, sino realmente con él y en él. Nelly, posiblemente piensas que eres más feliz y afortunada que yo en la plenitud de tu salud y de tu fuerza, y me compadeces, pero pronto terminará todo esto, y entonces me compadeceré de ti, porque estaré incomparablemente más elevada por encima de ustedes. Me extraña que él no quiera estar junto a mí», seguía hablando para sí misma. «Yo creí que sí lo deseaba. Heathcliff, Heathcliff amado, no te enojes, ven a mí, Heathcliff querido». En su impaciencia se levantó, apoyándose en los brazos del sillón.
A este angustioso llamamiento, Heathcliff se volvió a ella con aire totalmente desesperado. Sus ojos, muy abiertos y reluciendo entre las lágrimas, se clavaron desesperadamente en ella, mientras su pecho se hinchaba en fuertes convulsiones. Un instante se quedaron inmóviles y luego apenas vi cómo se encontraron. Catherine dio un salto y él la cogió, juntándose en un abrazo del que pensé que mi ama no saldría con vida, pues a mis ojos parecía estar completamente insensible. Él se precipitó sobre el asiento más próximo y al acercarme apresuradamente para asegurarme que ella se había desmayado, me dirigió una mirada de fiera, rechinó los dientes, echando espuma como un perro rabioso, y la volvió a coger rápidamente con salvaje codicia. No me parecía estar en presencia de un ser de mi misma especie. No entendía cuánto le hablaba, de modo que me quedé quieta y guardé silencio, llena de angustia. Al observar que Catherine se movía, me tranquilicé. Adelantó su mano para rodearle el cuello y acercar su mejilla a la de él, mientras éste, a su vez, la cubría de frenéticas caricias, diciendo salvajemente: «Ahora me estás mostrando lo cruel que has sido, cruel y falsa. ¿Por qué me has despreciado? ¿Por qué has traicionado a tu propio corazón, Catherine? No he de pronunciar ni una palabra de consuelo. Te mereces tu desgracia. Te has matado a ti misma. Sí, ya puedes besarme y llorar y arrancarme mis lágrimas y mis besos. Te abrazarán y ellos te condenarán. Si me amabas, ¿por qué me abandonaste? ¿Con qué derecho? Contéstame. ¿Por una mezquina ilusión que sentiste por Linton? Porque ni la miseria, ni la degradación, ni la misma muerte, ni nada de lo que Dios o Satanás nos enviaran, nos hubieran separado. Lo hiciste tú por tu propia voluntad. Yo no te he destrozado el corazón. Tú sola te lo has destrozado, y al hacerlo, has destrozado también el mío. Desgraciado de mí, porque soy fuerte. ¿Acaso quiero vivir? ¿Qué clase de vida he de arrastrar cuando tú, oh Dios, quisiera vivir cuando tu alma se encuentre en la tumba? Déjame sola, sollozaba Catherine. Si he obrado mal, en ello va mi castigo. Ya basta. Tú también me abandonaste, pero no he de reprochártelo. Te perdono, y tú también debes perdonarme. Triste cosa es perdonar cuando se contemplan esos ojos y se tocan esas manos descarnadas, contestó. Bésame otra vez, pero ocúltame esos ojos. Te perdono el mal que me has hecho. Adoro a mi asesino, pero al tuyo, ¿cómo podría? Se quedaron silenciosos, con los rostros unidos, mezclando sus lágrimas. Por lo menos supuse que los dos lloraban. Me pareció que también Heathcliff pudiera llorar en aquella ocasión, la más apasionada de su vida. Entretanto, yo estaba muy inquieta, porque la tarde iba declinando y el criado a quien yo había enviado fuera había vuelto del recado, y yo podía distinguir el resplandor del sol poniente que iba oscureciendo el valle, y a la gente fuera ya del pórtico de la iglesia de Gimmerton. «Ya se ha acabado la función religiosa», anuncié, «y el amo estará aquí antes de media hora». Heathcliff gruñó una blasfemia y estrechó a Catherine con más fuerza. Ella, por su parte, no se movió. Al cabo de un rato percibí el grupo de los criados pasando por el sendero hacia la puerta de la cocina. El señor Linton no estaba muy atrás. Abrió la verja él mismo y se dirigió, despacio, hacia la casa, probablemente gozando de la hermosa tarde de aquel delicioso día, saturado de efluvios estivales. «Ya está aquí», exclamé. «En nombre del cielo, baje usted enseguida. No se encontrará con nadie en la escalera principal. Deprisa, y ocúltese entre los árboles hasta que el amo haya entrado en la casa». «Tengo que irme, Catherine», dijo Heathcliff, tratando de soltarse de los brazos de su compañera. «Pero si vivo, te veré otra vez antes que te duermas. No me apartaré muy lejos de tu ventana». «No tienes por qué irte.
contestó ella, sujetándole con toda la energía que le permitían sus fuerzas. No te irás, te digo. Solo por 1 hora, suplicó él con empeño. Ni por 1 minuto, replicó. Tengo que irme. Linton va a estar aquí enseguida, persistió el alarmado intruso. Ella se agarraba fuertemente, aferrándose a la idea de retenerle. Había una loca solución en su rostro. No, gritó. No, no te vayas. Es la última vez. Edgar no nos hará ningún daño. Heathcliff, me siento morir. Desfallezco. Maldito sea, ya está aquí, gritó Heathcliff, desplomándose en una silla. Calla, amada mía. Calla, calla, Catherine. Me quedaré. Si ahora me matase, expiaría con una bendición en mis labios. Y otra vez volvieron a abrazarse. Oí a mi amo subir la escalera. Un sudor frío me corría por la frente. Yo estaba horrorizada. ¿Va usted a hacer caso de su delirio?, dije yo irritada. No sabe lo que dice. ¿Quiere usted perderla porque no tiene juicio para conducirse? Levántese usted, salga de aquí inmediatamente. Esta es la acción más diabólica que jamás hizo usted en su vida. Por su culpa estamos perdidos todos, el amo, el ama y yo. Al oír mis destemplados gritos, el señor Linton apresuró sus pasos hacia nosotros. En medio de mi agitación, me alegré sinceramente al observar que los brazos de Catherine se caían inertes cuando se los soltó, y que su cabeza se inclinaba lánguidamente. Está desmayada o muerta, pensé. Tanto mejor. Mejor todavía que se haya muerto, antes que convertirse en una pesada carga para todos los que la rodean. Edgar se precipitó de un salto hacia aquel intruso, pálido de sorpresa y de ira. Ignoro con qué intención, pero el otro detuvo todas las demostraciones que pudiera haber hecho colocándole en los brazos el cuerpo inerte de Catherine. Tome usted a su esposa, y a no ser que sea usted un desalmado, atiéndala primero y luego hablaremos. Heathcliff pasó a la sala y se sentó. El señor Linton me llamó y con gran dificultad, después de apelar a cuantos medios estaban a nuestro alcance, conseguimos hacerla volver en sí, pero estaba por completo trastornada. Suspiraba, gemía y no conocía a nadie. Edgar, en su ansiedad hacia ella, se olvidó de su aborrecido rival. Yo no. Fui a la sala en cuanto pude y le apremié para que se marchara, asegurándole que Catherine estaba mejor y que él sabría por la mañana cómo había pasado la noche. No me niego a salir fuera, contestó, pero me quedaré en el jardín. Y cuídate, Nelly, de cumplir mañana tu palabra. Me quedaré debajo de esos árboles. Acuérdate, o vuelvo nuevamente aquí, esté dentro Linton o no. Dirigió una rápida mirada a través de la puerta entornada de la habitación y asegurándose de que lo que yo había dicho era aparentemente verdad, libró a la casa de su fatídica presencia. Capítulo 16. A eso de las 12 de aquella misma noche, nació esa Cathy que usted vio en Cumbres Borrascosas, una raquítica criatura que vino al mundo 2 meses antes de su tiempo natural, y 2 horas más tarde fallecía su madre, sin haber llegado a recobrar el suficiente conocimiento para notar la ausencia de Heathcliff ni advertir la presencia de Edgar. El frenesí de este último por esta tragedia es asunto demasiado doloroso para detenernos en él. Sus efectos posteriores mostraron lo profundo que era su dolor. A esto se añadía, a mi modo de ver, el verse privado de heredero varón. Yo me compadecía de ello al mirar a la débil huérfana y mentalmente culpaba al viejo Linton, en su exceso de natural parcialidad,
por dejar su fortuna a su propia hija en vez de a su hijo, si éste no tenía descendencia masculina. Aquella criatura fue mal recibida, la pobrecita. Podría haber perdido la vida sin que a nadie le hubiera importado un ardite en aquellas primeras horas de su existencia. Reparamos después aquel abandono con nuestras posteriores caricias, pero en los primeros pasos de su vida se vio tan desamparada como probablemente habría de verse en el final de su existencia. La mañana siguiente, alegre y luminosa, filtraba la luz suavizada por las persianas a través de la ventana del silencioso aposento y envolvió el lecho mortuorio y a su ocupante en una dulce y tierna claridad. Edgar Linton tenía su cabeza apoyada en la almohada y los ojos cerrados. Su joven y agraciado rostro estaba casi tan mortalmente pálido como el del cadáver que yacía a su lado, y su absoluta quietud tenía la expresión de una angustia agotadora, en tanto que la de ella era de absoluta paz. Con su frente tersa, sus párpados cerrados y sus labios mostrando la expresión de una sonrisa, sobrepasaba en belleza a la de un ángel celestial. También yo participé de la infinita serenidad en la que ella descansaba. Nunca estuvo mi mente en más santa disposición que mientras miraba a esa imperturbable imagen del divino reposo. Instintivamente repetí las palabras que ella pronunciara unas cuantas horas antes. Incomparablemente más lejos y por encima de todos ustedes. Ya sea en la tierra o ya en el cielo, su espíritu está junto a su Creador. No sé si será en mí peculiar, pero siempre siento una sensación de absoluta paz cuando estoy velando en el aposento de la muerte, a no ser que junto al cadáver haya alguien compartiendo conmigo ese deber y prorrumpa en lamentaciones y en ruidoso llanto. Veo un reposo que nada, ni la tierra ni el infierno pueden romper, y siento la seguridad de un más allá infinito, sin sombras ni penumbras. Es la eternidad en que se ha entrado, donde la vida no tiene límites en su duración, ni el amor en su simpatía, ni el gozo en su plenitud. Y llegué a notar en esta ocasión cuánto egoísmo hay hasta en un amor como el del señor Linton, cuando así sentía la bendita liberación de Catherine. Seguramente se hubiera podido dudar, después de la díscola y atormentada existencia que había llevado, si merecía, al fin, un remanso de paz. Tales dudas podrían tenerse en momentos de fría reflexión, pero no entonces, en presencia de aquel cadáver, que denotaba que el alma que le alentó gozaba ahora de la misma paz inefable que aquel exánime cuerpo. Al llegar a este punto de su relato, la señora Dean hizo una pausa y, dirigiéndose a mí, exclamó: ¿Puede alguien saber, señor, si tales personas son felices en el otro mundo? ¿Cuánto daría por saberlo? Me abstuve de contestar a la pregunta de la señora Dean, que me resultaba algo heterodoxa, y así continuó. Si nos paramos a pensar en la vida de Catherine Linton, temo que no tengamos motivos para suponer que sea feliz, pero dejémosla en manos de su Creador. El amo parecía haberse dormido, y me aventuré apenas amaneció el nuevo día a abandonar la fúnebre habitación y salir a respirar el aire puro de aquella mañana luminosa. Los criados pensaron que iba a sacudir el sopor de mi prolongada vigilia, pero en realidad mi principal motivo era ver a Heathcliff. Si se hubiera quedado entre los pinos toda la noche, no habría oído nada de la agitación de la granja, a no ser quizá el galopar del mensajero que fue a Gimmerton, pues habiéndose quedado cerca se habría enterado, probablemente, por el constante vaivén de luces de un lado para otro y el abrir y cerrar la puerta de entrada, que algo anormal ocurría en la casa. Yo deseaba y temía encontrarle. Sentí darle la terrible noticia y, por otra parte, ansiaba salir del apuro, pero no acertaba cómo hacerlo. Allí estaba, sin embargo, a corta distancia, en el parque, apoyado en un viejo fresno,
sin sombrero y con el cabello empapado del rocío que llenaba las ramas ya a punto de florecer y que caía salpicando a su alrededor. Había estado en pie largo tiempo, en esa misma posición, porque vi una pareja de mirlos pasando y repasando a pocos pasos de él, ocupados en hacer su nido, y a los que no alteraban su presencia, como si fuese un arbusto más entre los árboles. Volaron asustados al acercarme, y él, alzando los ojos, me dijo: «Ha muerto. No te he esperado para saberlo. Guarda ese pañuelo. No lloriquees delante de mí. Malditos sean todos. No necesita ella de nuestras lágrimas». Yo lloraba tanto por él como por ella. A veces nos apiadamos de seres que no tienen ningún sentimiento humanitario ni para sí ni para los demás. Al mirar su cara me di cuenta de que estaba enterado de la desgracia y tuve la loca idea de que se le había ablandado el corazón porque sus labios se movían como en una plegaria y su mirada estaba fija en el suelo. «Sí, se ha muerto», contesté, conteniendo mis sollozos y secando mis lágrimas. «Ha subido al cielo, no lo dudo. Allí podremos reunirnos con ella si sabemos aprovecharnos del aviso y dejamos nuestros malos hábitos para seguir la senda del bien». «¿Acaso recibió ella aquel aviso?», preguntó Heathcliff con irónica sonrisa. «¿Dices que murió como una santa? Vamos, hazme un fiel relato del suceso». «¿Cómo?». Quería pronunciar su nombre, pero no podía, y apretando la boca, libró un silencioso combate con su interior angustia, desafiando entre tanto mis sentimientos con una dura y feroz mirada. «¿Cómo murió?», dijo por fin, aplacándose a pesar de su rudeza, al ver en mí un apoyo a su dolor, ya que, después de aquella lucha interior, un temblor convulsivo se apoderaba de todo su cuerpo. «Pobre desventurado», pensé. «Tienes nervios, pero también tienes corazón, como los demás seres humanos. ¿Por qué te obstinas en ocultarlo? Tu orgullo no puede engañar a Dios. Intentas desafiarle hasta que Él te arranque un grito de humillación». «Ha muerto», dije, con la mansedumbre de un cordero. Exhaló un profundo suspiro. Se desperezó como un niño que se despierta para volver a caer en el sueño, y poco después sentí un pequeño latido en el corazón, y eso fue todo. «¿Y no pronunció mi nombre? ¿No me llamó?», preguntó tembloroso, como si temiera que en la respuesta le dijese algo que no podría soportar. «Ya no recobró el conocimiento ni volvió en sí desde que usted se marchó», dije. Yace iluminada con una dulce sonrisa, y sus últimos pensamientos fueron a los felices días lejanos de su infancia. Su vida se ha sumido en un delicioso sueño. Ojalá despierte tan dulcemente en el otro mundo. Ojalá se vea atormentada en su despertar, gritó él con espantosa vehemencia, dando una patada en el suelo y rugiendo con un repentino paroxismo de indomable furor. «Sí, me ha mentido hasta el fin. ¿Dónde está ella? Aquí no, ni en el cielo tampoco. No ha perecido. ¿Dónde entonces? Siempre dijo que no le importaban nada mis sufrimientos. Pues bien, que mi maldición sea con ella, y la repetiré hasta que se me seque la lengua. Catherine Earnshaw, ojalá no disfrutes de descanso mientras yo viva. Dices que yo te maté. Persígueme entonces. La víctima persigue a sus asesinos. Yo sé que los espectros vagan por la tierra. Quédate siempre conmigo. Preséntame a mí en cualquier forma. Vuélveme loco. Pero no me dejes en este abismo sin poder encontrarte. Oh cielos, es insoportable. No puedo vivir sin mi vida. No puedo vivir sin mi alma». Golpeó su cabeza contra el nudoso tronco y alzando los ojos gimió no como un hombre, sino como una bestia salvaje acorralada mortalmente por la jauría. Vi algunas salpicaduras de sangre en la corteza del árbol y sus manos y su frente estaban también manchadas,
Probablemente la escena que presencié era una repetición de actos idénticos durante la noche. Todo aquello me produjo más espanto que compasión, y sin embargo no estaba inclinada a abandonarle en tal estado. Pero en cuanto recapacitó suficiente para ver que yo estaba observándole, me ordenó furiosamente que me marchara y obedecí, porque no estaba a mi alcance proporcionarle la paz y el consuelo que le eran precisos. El funeral de la señora Linton se dispuso para el viernes siguiente y su fallecimiento y hasta entonces su ataúd permaneció descubierto, lleno de flores y plantas aromáticas en la sala. Linton pasó allí los días y las noches en completa vigilia y sin que nadie lo supiera, incluso yo misma. Heathcliff pasó las noches rondando aquella casa sin entregarse al reposo. No tuve comunicación con él. Sin embargo, estaba segura de su disposición a entrar si podía. Y el martes, un poco después de oscurecer, cuando mi amo, por exceso de fatiga, se vio obligado a retirarse un par de horas, fui y abrí una de las ventanas, conmovida por su perseverancia, para brindarle la ocasión de dar a la marchita imagen de su ídolo el último adiós. No dejó de aprovecharse la oportunidad y entró con gran sigilo y prudencia tanta que no delató su presencia allí el más ligero ruido. En verdad, yo no hubiera descubierto que él había estado, a no ser por el desorden del velo que cubría el rostro del cadáver y porque observé en el suelo un rizo de cabello rubio, sujeto con un cordón de plata, que al verlo tuve la seguridad de que lo había sacado de un medallón prendido siempre al cuello de Catherine. Heathcliff lo había abierto, arrojado su contenido y reemplazándolo por un rizo negro de su propio cabello. Até los dos y los encerré juntos. El señor Earnshaw, no obstante estar invitado para asistir al sepelio de los restos de su hermana, no envió excusa alguna ni se presentó, de modo que, excepto su marido, el duelo se componía de colonos y criados de la granja. Isabela no fue invitada. El lugar del sepelio de Catherine, con la natural sorpresa de aquellos aldeanos, no fue ni en la capilla, bajo el mausoleo esculpido de los Linton, ni entre las tumbas de sus parientes que se encontraban fuera de aquel recinto. Había sido cavada en una verde loma, en una esquina del cementerio, junto a la tapia, tan baja en aquel lugar que las malezas y las plantas trepadoras que suben hasta allí desde el brezal llegan casi a cubrirla. Su marido descansa ahora en aquel mismo lugar, y cada uno tiene una sencilla lápida a la cabecera y un bloque de piedra ordinaria a los pies para marcar sus respectivas tumbas. Capítulo 17. Aquel viernes fue el último día de temperatura apacible durante aquel mes. Por la noche se alteró el tiempo. El viento saltó del sur al nordeste, trayendo primero la lluvia y luego la tormenta y la nieve. Al día siguiente apenas podía uno imaginarse que habíamos pasado 3 semanas de verano. Las adelfas y los lirios estaban ocultos bajo el torbellino invernal. Las alondras habían enmudecido y las hojas nuevas de los árboles tempranos quedaron rotas y ennegrecidas. Qué tormentoso y lúgubre y frío se deslizó aquel día. Mi amo se quedó en su cuarto y yo tomé posesión de la desierta sala, convirtiéndola en cuarto de la niña, y allí estuve sentada con aquella gimiente muñeca sobre las rodillas, meciéndola de un lado para otro y mirando entre tanto los copos de nieve
que iban acumulándose en la ventana sin cortinas, cuando se abrió la puerta y alguien entró sin aliento y riéndose. Mi cólera por aquel acto irrespetuoso fue, durante un minuto, mayor que mi extrañeza. Supuse que era una de las criadas y grité: «Ya estamos. ¿Cómo te atreves a mostrar tu poca vergüenza aquí? ¿Qué va a decir el señor Linton si te oye?» «Dispénseme», contestó una voz familiar, «pero sé que Edgar está acostado y no pude contenerme». Con esto, la recién llegada se adelantó hacia el fuego, jadeante, y llevándose la mano al costado dijo: «He venido corriendo todo el camino desde Cumbres Borrascosas», continuó después de una pausa, «excepto donde he rodado. No pude contar las veces que me he caído. Todo me duele. No te alarmes, te lo explicaré en cuanto pueda. Pero ahora hazme el favor de salir y ordenar que el coche me lleve a Gimmerton, y dile a una criada que me prepare algún vestido de mi guardarropa». Aquella intrusa era la señora Heathcliff. Su aspecto no parecía adecuado a su actitud alegre. Con el cabello colgándole por la espalda, chorreando a causa de la nieve que lo cubría, y vestida con el traje de soltera que ordinariamente usaba, más adecuado a su edad que a su actual estado. Un traje escotado, con manga corta, sin nada en la cabeza ni al cuello. El vestido era de seda ligera y lo tenía pegado al cuerpo por el remojón. Añádase a eso un profundo corte debajo de una oreja, al que el frío impedía sangrar copiosamente. Un rostro pálido, arañado y magullado, con el aspecto de quien no puede casi tenerse en pie por el cansancio y la fatiga, y podrá usted imaginarse que mi primer susto no se alivió mucho cuando tuve tiempo de examinarla con sosiego. «Mi querida señorita», exclamé, «no iré a ninguna parte, ni oiré nada hasta que se haya quitado toda esa ropa empapada, sustituyéndola por otras secas, y tampoco ha de ir usted a Gimmerton esta noche, de modo que es inútil pedir el coche». «Sí que iré», dijo. «A pie o en coche, he de ir, aunque no me opongo a cambiarme de ropa, como dices. Y mira cómo me corre ahora la sangre por el cuello. El calor del fuego hace que me escueza». Insistió en que cumpliera sus indicaciones antes que me permitiera tocarla, y hasta que el cochero recibió la orden de prepararse y envió a una criada a disponer la ropa necesaria, no obtuve su consentimiento para curarle la herida y ayudarla a mudarse. «Ahora», dijo cuando acabé mi tarea y se sentó en una butaca junto a la chimenea con una taza de té delante, «siéntate enfrente de mí y deja a esa pobre nena de Catherine. No quiero verla. No creas que no me afectó la muerte de su madre, porque me porté tan insensatamente al entrar aquí. La he llorado con amargura, aún más de lo que cualquier otro tenga motivos para llorarla. Nos separamos sin reconciliarnos, ya te acordarás, y no me lo perdoné. Solo por eso ya no debía yo simpatizar con esa bestia de Heathcliff. Esto es lo último suyo que tengo conmigo». Y se quitó el anillo de oro de su dedo anular. «He de triturarlo», continuó, golpeándolo con infantil saña, «y luego lo quemaré». Cogió por último la alianza y la dejó caer entre los carbones encendidos de la chimenea. «Así, que compre otra si vuelvo a caer entre sus garras. Será capaz de venir en mi busca solo por exasperar a Edgar, y no me atrevo a quedarme ante el temor de ese nuevo peligro. Y además, Edgar no se ha portado bien conmigo, ¿verdad? Y no quiero venir implorando su ayuda ni a ocasionarle más disgustos. La necesidad me ha obligado a buscar refugio aquí, aunque no deseo ponerme en su camino, y me hubiera detenido en la cocina a lavarme la cara, calentarme, pedirte que me trajeras lo que necesito y marcharme otra vez a cualquier sitio fuera del alcance de aquel hombre aborrecible, de ese diabólico engendro del Averno. Qué furioso estaba. Si me hubiera cogido,
Es una lástima que Earnshaw no tenga su fuerza. No me hubiera escapado sin antes verle molido a golpes si Hindley hubiera podido hacerlo. Bueno, no hable usted tan deprisa, señorita, interrumpí. Va usted a desatar el pañuelo que le he puesto alrededor de la cara y volverá a sangrar la herida. Bébase el té y tome aliento. Y sobre todo, deje de reírse. Esa risa está, desgraciadamente, fuera de lugar, bajo este techo y en el estado en que usted se halla. Tienes razón, replicó. Pero, ¿no oyes a esa niña? Su llanto constante me exaspera. Aléjala de mi oído solo por una hora. No he de estar más aquí. Toqué la campanilla y la entregué al cuidado de una criada. Y entonces le pregunté qué la había obligado a escapar de Cumbres Borrascosas de ese modo, y dónde pensaba ir si rehusaba permanecer con nosotros. Yo debiera y quisiera quedarme, contestó, para consolar a Edgar y cuidar de la niña, solo por estas dos cosas, y además porque la granja ha sido siempre mi verdadera casa. Pero aquel malvado no lo consentiría. ¿Crees tú que podría soportar el verme feliz y contenta, pensando que vivíamos tranquilos, sin decidirse a turbar nuestro sosiego? Ahora tengo la satisfacción de estar segura de que me detesta, hasta el punto de que le molesta mi sola presencia a su lado. He notado que cuando está conmigo, los músculos de su cara se contraen involuntariamente, con una expresión de odio, en parte porque sabe las muchas razones que tengo para experimentar ese sentimiento hacia él, y en parte por su aversión innata. Ese odio es lo bastante fuerte para hacerme comprender que no me perseguirá a través de toda Inglaterra, suponiendo que consiga escaparme, y por tanto debo marcharme cuanto antes. Me he curado de mi primer impulso para instarle a que me matara, y ahora quisiera que se matase él mismo. He conseguido extinguir mi amor por completo, y por tanto me siento libre. Aún perdura en mi recuerdo cuánto le amaba, y llego a imaginarme que todavía podría amarle si... No, aunque estuviera ciegamente enamorado de mí, su diabólica naturaleza habría de un modo o de otro revelado su existencia. Decididamente, Catherine tendría que estar trastornada para seguir amándole con tanto cariño, conociéndole como le conocía también. Monstruo maldito. Ojalá pudiera borrarle de la creación como de mi memoria. Calle, es un ser humano, le dije. Sea usted más caritativa. Todavía hay hombres peores. No es un ser humano, replicó ella. No tiene corazón. Yo le entregué el mío y él lo cogió, lo estrujó hasta destrozarlo y me lo devolvió. Las personas tienen un corazón para sentir, Nelly, y desde que ha destrozado el mío, no tengo poder para compadecerme de él, y no lo haría aunque estuviera suspirando hasta el día de su muerte y llore lágrimas de sangre por Catherine. No, ya no podría hacerlo. Y al decir esto, los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero inmediatamente secó sus párpados y prosiguió su narración. ¿Me preguntas qué me ha impulsado por fin a escaparme? Me vi obligada a intentarlo, porque conseguí sobreponer su ira a su malicia. Arrancar los nervios con pinzas candentes requiere más serenidad que golpear en la cabeza. Había llegado al punto de olvidarse de la rufianesca prudencia de que tanto alardeaba, y dio paso a una violencia asesina. Sentía un placer suicida en realizarlo, y este mismo sentido despertó mi instinto de conservación, por lo que me di a la fuga, y si vuelvo a caer en sus manos, habrá llegado para mí la hora de su mortal venganza. Ayer, como sabes, el señor Earnshaw tenía que haber asistido al funeral y procuró conservarse sereno con ese fin, es decir, tolerablemente sobrio nada más,
no acostándose ebrio a las 6, como siempre hace, para levantarse ya borracho a las 12. Por eso quizás se levantó con un humor endiablado, tan a propósito para ir a la iglesia como a un baile, y entre tanto se sentó junto a la lumbre y empezó a beber ginebra y ron vaso tras vaso. Heathcliff, tiemblo al nombrarlo, había estado ausente desde el domingo pasado hasta hoy. Si los ángeles le han alimentado o su parentela del Averno, no puedo decirlo, pero no ha hecho una comida con nosotros durante casi una semana. Venía al amanecer y subía a su cuarto y allí se encerraba, como si temiese que alguien deseara su compañía, y permanecía rezando, al parecer, a la deidad que él implora hecha de polvo y ceniza, porque cuando se dirige a Dios le confunde con el diabólico padre que seguramente engendró a ese malvado réprobo. Después de concluir sus edificantes plegarias, que generalmente duran hasta que se queda ronco y la voz se le apaga en la garganta, volvía a salir siempre en dirección a la granja. No comprendo cómo Edgar no le denuncia para que le detengan. Yo, aunque apenada como estaba con Catherine, no podía dejar de considerar ese tiempo en que me libraba de su degradante opresión con una gran alegría. Recobré el suficiente ánimo para oír los eternos sermones de Joseph sin llorar y para andar por la casa sin el paso furtivo de un ladrón, como antes. No vayas a creerte que lloraba por cualquier cosa que Joseph me dijera, pero él y Hareton son detestables compañeros. Prefería sentarme con Hindley y escuchar su horrible conversación que con aquel niño díscolo y su insoportable protector, aquel odioso viejo. Cuando Heathcliff está en casa, me veo a menudo obligada a buscar en la cocina la compañía de aquellos, o morir de hambre en aquellas húmedas y destartaladas habitaciones. Pero cuando no está, como ocurrió esta semana, coloco una mesa y una silla en un rincón de la chimenea de la sala y no me preocupo de las acusaciones del señor Earnshaw, como él tampoco se ocupa de lo que yo hago. Está ahora más tranquilo de lo que acostumbra, si nadie le provoca. Su tristeza y su depresión le hacen menos furioso. Joseph afirma que es un hombre cambiado porque el Señor ha tocado su corazón salvándole del fuego eterno. Me gustaría saber a qué obedece tan favorable cambio, pero no es negocio que me incumba. Ayer por la noche me senté en mi rincón leyendo algunos viejos libros hasta muy cerca de la medianoche. Me parecía tan triste ir a mi cuarto cuando la borrasca de nieve soplaba con furia y mis pensamientos no se apartaban del cementerio y de aquella tumba recién abierta. Casi no me atreví a levantar los ojos de la página porque aquella melancólica escena usurpaba instantáneamente su lugar. Hindley estaba sentado enfrente, con la cabeza apoyada en una mano, quizá meditando sobre lo mismo. Había cesado de beber después de llegar a una total embriaguez y ni se movió ni habló durante 2 o 3 horas. No había más ruido en la casa que el gemido del viento, que de cuando en cuando retemblaba en las ventanas, el débil chisporroteo de las ascuas de la chimenea y el golpe seco de las despabiladeras cuando, a intervalos, quitaba la larga mecha de la vela. Hareton y Joseph estaban probablemente dormidos en su cama. Yo me encontraba triste, muy triste, y mientras leía, suspiraba y me parecía que toda la alegría había desaparecido del mundo para no volver jamás. El lúgubre silencio fue interrumpido, por fin, por el sonido del pestillo de la cocina. Heathcliff volvía de su vigilia antes que de costumbre, debido, supongo, a la repentina tormenta. La puerta tenía echado el cerrojo y le oímos dar la vuelta para entrar por la otra. Me levanté con un irreprimible gesto de repulsión dibujado en mis labios, lo que indujo a mi compañero, que estaba mirando a la puerta, a volverse y comprendiéndome dijo: «Le voy a dejar 5 minutos fuera.
¿No le importa a usted? En absoluto. Por mí puede usted dejarle la noche entera, le contesté. Coloque usted la llave en la cerradura y corra los cerrojos. Earnshaw lo efectuó antes que su huésped llegara a la puerta principal, y después vino, colocó su silla al otro lado de mi mesa, apoyándose en ella y buscando en mis ojos un reflejo del odio mortal que fulguraba en los suyos. Su actitud y su semblante eran los de un asesino, y aunque no descubrió la suficiente complacencia para animarse a hablar. Usted y yo, dijo, tenemos cada uno una gran deuda que cobrar a ese hombre que está ahí afuera. Si no fuéramos unos cobardes, podríamos aliarnos para cobrarla. ¿Es usted tan blanda como su hermano? ¿Está usted conforme con aguantar hasta el fin y ni siquiera una vez va a tratar de rebelarse? Ya estoy harta de soportarle, repliqué, y me alegraría de una venganza que no cayera sobre mí. Pero la traición y la violencia son espadas de dos filos, que hieren a quien las maneja más que a sus enemigos. La traición y la violencia son consecuencia de la traición y la violencia, gritó Henley. Señora Heathcliff, no le pido a usted más sino que se mantenga quieta y muda. Dígame ahora, ¿puede hacerlo? Estoy seguro de que tendría usted el mismo placer que yo en presenciar el fin de la existencia de un enemigo. Él acabará con la vida de usted, a no ser que logre yo vencerle, y en cuanto a mí, será mi perdición. Maldito sea el infernal villano. Llama a la puerta como si fuera el amo. Prométame callar, vea lo que vea, y antes que aquel reloj de... Faltan 3 minutos para la 1. Será usted una mujer libre. Sacó de su pecho el arma que te describí en mi carta y quiso apagar la vela. Se lo impedí, sin embargo, y le cogí el brazo. No me callaré, dije. No tiene usted que tocarle. No haga más que dejar la puerta cerrada y quédese quieto. No, ya he tomado mi resolución, y vive Dios que la ejecutaré, gritó en su desesperación. Le haré a usted un favor, a pesar suyo, y al mismo tiempo justicia a Hareton. Y no tiene usted que atormentarse para hallar una disculpa a mi voluntaria acción. Catherine ha muerto, y nadie en el mundo me echará de menos ni se avergonzará, aunque me degüelle ahora mismo, y ya es hora de que esto termine. Lo mismo podría yo haber luchado con un oso o razonar con un loco para hacerle desistir de sus propósitos. El único recurso que me quedaba era correr a una ventana y avisar a la presunta víctima de la suerte que le esperaba. «Más vale que te refugies en cualquier parte esta noche», exclamé con tono de triunfo. «Earnshaw piensa deserrajarte un tiro si persistes en querer entrar. Mejor será que abras la puerta tú», contestó dirigiéndome un infernal vocablo que me guardaré de repetir. «No he de mezclarme en este asunto», repliqué nuevamente. «Entra y que te mate si quieres. He cumplido con mi deber». Entonces cerré la ventana y volví a mi sitio junto a la lumbre. No teniendo la suficiente hipocresía para aparentar ninguna ansiedad por el peligro que le amenazaba. Earnshaw me llenó de improperios, afirmando que yo todavía amaba a aquel villano y me lanzó toda clase de denuestos por el poco valor que demostré. Y en el fondo de mi corazón, cosa que la conciencia nunca me ha reprochado, pensaba que ventura sería para él si Heathcliff le quitaba su miserable vida, y qué bendición para mí si él enviaba a Heathcliff a su verdadera morada infernal. Mientras estaba sentada alimentando estas reflexiones, el postigo de la ventana que había detrás de mí se vino abajo de un violento golpe dado por aquel monstruo y su cara morena apareció a través de la misma. Los barrotes eran demasiado espesos para que cupieran sus hombros y sonreí disfrutando de mi imaginada seguridad. Su cabello y su ropa estaban blancos por la nieve,
y sus agudos dientes de caníbal, que enseñaba por el frío y la ira, brillaban en la oscuridad. «Isabela, ábreme o tendrás que arrepentirte», aulló como acostumbraba decir a Joseph. «No he de ser cómplice de un asesino», repliqué. «Hindley está acechando con un cuchillo y una pistola cargada». «Ábreme la puerta de la cocina», dijo. «Hindley llegará antes que tú», contesté. «Qué pobre amor es el tuyo por Catherine, que no puedes aguantar una borrasca de nieve. Nos dejas descansar en paz mientras brilla la luna de verano, pero en el momento en que una ráfaga de aire invernal vuelve, tienes que correr a refugiarte. Heathcliff, si yo fuera tú, me tumbaría sobre su sepulcro y expiaría allí como un perro fiel. ¿No merece ahora la pena seguir viviendo en el mundo, verdad? Me has inculcado fuertemente la idea de que Catherine era la única alegría de tu vida. No comprendo cómo podrás sobrevivirla». «Está ahí, ¿no?», exclamó mi compañero, precipitándose hacia el hueco. «Si puedo sacar el brazo, podré disparar». «Temo, Nelly, que me vas a calificar de perversa, pero no lo sabes todo y no tienes medios de juzgarme. Yo no ayudaría ni fomentaría ningún atentado contra su vida por nada del mundo. Deseo con todo mi corazón que se muera, y me quedé completamente desilusionada y presa de terror por las consecuencias de las frases que había vertido antes, cuando vi que se precipitaba sobre el arma de Earnshaw y se la arrancaba de la mano. La pistola se disparó y el cuchillo, al ser despedido hacia atrás, se clavó en la muñeca de su dueño. Heathcliff tiró de él a viva fuerza, desollando la carne por donde pasaba, y se lo metió en el bolsillo. Entonces cogió una piedra enorme, echó abajo un barrote de la ventana y saltó dentro de la habitación. Su adversario había caído sin sentido por el agudo dolor de la herida y el río de sangre que manaba en abundancia. Aquel rufián le pateó y le golpeó la cabeza repetidamente contra las losas, sujetándome entre tanto con una mano para impedirme salir a llamar a Joseph. Hizo un esfuerzo sobrehumano, dominando su ferocidad, que le instaba a acabar con él. Al fin, jadeante por el esfuerzo realizado, arrastró hacia el escaño de la chimenea el inanimado cuerpo. Una vez allí, arrancó la manga de la camisa de Earnshaw y le vendó la herida con brutal rudeza, escupiendo y maldiciendo durante la operación con la misma energía con que antes le había pateado. Al verme libre, salí alocada en busca del viejo criado, que habiéndose enterado solo a medias de mi relato, se precipitó escaleras abajo, saltando los escalones de dos en dos. «¿Qué es lo que ocurre? ¿Y ahora qué hay que hacer?», preguntó el viejo. «Esto es lo que hay que hacer», rugió Heathcliff. «Que tu amo está loco, y como dure todavía un mes, le haré recluir en un manicomio. ¿Y cómo demonios has echado los cerrojos sabiendo que yo estaba fuera, perro desdentado? No te quedes ahí gruñendo y refunfuñando. Limpia esa sangre y ten cuidado con el chisporroteo de la vela, que más de la mitad es ginebra». «Entonces, ¿es usted el que le ha asesinado?», exclamó Joseph, alzando sus ojos y sus manos con horror. «Nunca había visto nada semejante. Dios quiera que...». Heathcliff, de un empujón, lo tiró de rodillas en medio del charco de sangre y le arrojó una toalla. Pero Joseph, en lugar de proceder a secarla, juntó las manos y empezó una oración que excitó mi risa por su extravagante fraseología. Yo me hallaba en un estado de ánimo que nada me sorprendía, porque en mi excitación nerviosa experimentaba la misma indiferencia que invade a los malhechores cuando se encuentran al pie de la horca para ser ajusticiados. «Oh, me había olvidado de ti», dijo el tirano. «Tú lo vas a hacer. Vamos, decídete, con que conspirando contra él y contra mí. ¿No es eso, víbora? Ahí tienes un trabajo adecuado». Me sacudió hasta que me castañetearon los dientes y me arrojó junto a Joseph,
que entonces acababa sus súplicas, y se levantó jurando que se iba a la granja inmediatamente. El señor Linton era magistrado, y aunque se hubieran muerto 50 mujeres, no podrá por menos de intervenir en este asunto. Estaba tan obstinado con esas ideas que Heathcliff juzgó necesario obligarme a que hiciese una declaración ante Joseph de lo que había sucedido, contestando a sus preguntas. Costó mucho trabajo convencer al viejo de que Heathcliff no era el agresor, especialmente a causa de mis forzadas respuestas. Sin embargo, el propio señor Earnshaw lo convenció de que aún vivía, y Joseph se apresuró a administrarle un buen vaso de ginebra, con cuyo auxilio su amo recobró el sentido. Heathcliff, seguro de que su enemigo ignoraba el trato recibido mientras yacía inconsciente, le dijo que era un borracho incorregible y que por eso le perdonaba su malvado comportamiento, y le aconsejó que se acostara. Con gran alegría por mi parte se fue Heathcliff, después de dar tan juicioso consejo, y Henley se tumbó cerca de la lumbre, marchándome yo a mi habitación, maravillada de haber escapado tan fácilmente a aquel tremendo trance. Esta mañana, cuando bajé una media hora antes del mediodía, encontré al señor Earnshaw sentado junto al fuego en lastimoso estado, y a su lado aquel genio maléfico, casi tan delgado y macilento como él, apoyado en la chimenea. Ninguno de los dos parecía inclinado a comer, y habiendo esperado hasta que todo se enfrió en la mesa, empecé sola. Nada me impedía comer con apetito, y experimenté cierto sentimiento de superioridad cuando, a intervalos, dirigía la mirada a mis silenciosos compañeros, y sentí el consuelo de una conciencia tranquila en mi interior. Cuando hube terminado, me aventuré a acercarme a la lumbre, pasando por detrás del asiento de Earnshaw, y me arrodillé en un rincón a su lado. Heathcliff no puso atención en lo que yo hacía, y alzando los ojos pude contemplar sus facciones con la misma confianza con que lo haría una estatua. Su frente, que antes me parecía tan varonil y ahora tan diabólica, estaba oscurecida por una pesada nube. Sus ojos de basilisco, casi apagados por efecto del insomnio, y quizá por el llanto que humedecía sus pestañas y sus labios, desprovistos de su habitual gesto feroz, estaban sellados con una expresión de indecible tristeza. Si hubiera sido otro, me hubiera cubierto el rostro en presencia de tanto dolor, pero en él me llenaba de satisfacción, y aunque parezca innoble insultar al enemigo caído, no podía perder la ocasión de clavarle un dardo. Aquella debilidad momentánea me daba la única ocasión para gozarme en el placer de devolverle mal por mal. En este punto del relato tomé la palabra a mi vez y dije: «Vamos, señorita, vamos. Cualquiera podría suponer que usted no ha abierto una Biblia en su vida. Cuando Dios aflige a sus enemigos, es suficiente para dar por saldadas nuestras cuentas. Hubiera sido una vileza añadir una nueva tortura a la suya». «Quizá tengas razón, Ellie», continuó, «pero qué desgracia que le ocurriese a Heathcliff podría satisfacerme, a no ser que yo tomara parte en ella. Antes preferiría que sufriera menos si yo pudiera causar sus sufrimientos, y si él supiera que yo se los causaba. Le odio tanto. Solo con una condición le perdonaría, y sería si me pagase ojo por ojo y diente por diente. Por cada arrebato de agonía devolverle otro arrebato reducido a mi nivel. Como ha sido el primero en ofender, que sea el primero en pedir perdón. Y entonces Nelly podría mostrar alguna generosidad. Pero como es del todo imposible que pueda jamás vengarme, tampoco puedo perdonarle». Henley pidió agua. Yo le acerqué un vaso y le pregunté cómo se encontraba. «No tan mal como yo quisiera», replicó. «Pero dejando aparte lo del brazo, cada pulgada de mi cuerpo me duele como si hubiera estado luchando con una legión de energúmenos». «Sí, no me extraña.
fue mi respuesta. Catherine acostumbraba jactarse de que estaba entre usted y el dolor físico, queriendo decir que ciertas personas no le maltratarían a usted por miedo de ofenderla a ella. Ya es suerte que los muertos no se levanten de las tumbas, porque si así fuese, hubiera presenciado una escena repulsiva. ¿No tiene usted heridas y cardenales en el pecho y los hombros? Ya lo creo, contestó él. ¿Pero qué quiere usted decir? ¿Se atrevió a golpearme cuando estaba sin conocimiento? Le pisoteó y le molió a golpes, arrastrándole por el suelo, murmuré. Y se le hacía la boca agua deseando desgarrarle con los dientes, porque solo tiene una mitad de hombre y puede decirse que ni aun eso siquiera. El resto de su cuerpo es de fiera. El señor Earnshaw miró, como yo, el aspecto de nuestro común enemigo, que absorto en su angustia parecía insensible a todo cuanto le rodeaba, y a medida que el tiempo transcurría más se reflejaba en sus facciones lo sombrío de sus pensamientos. Si Dios me diera fuerzas para estrangularle en mi última agonía, iría contento al infierno. Gemía aquella inocente víctima, tratando de levantarse y cayendo otra vez desesperado, convencido de su impotencia para el combate. No, ya basta con que haya asesinado a uno de los suyos, dije en alta voz. En la granja todos saben que la hermana de usted viviría si no fuera por Heathcliff. Después de todo, es preferible ser aborrecida que amada por él. Cuando recuerdo lo felices que éramos, lo feliz que era Catherine antes que él viniera, no puedo dejar de maldecir aquel día. Parecía que Heathcliff se fijaba más en la veracidad de aquellas palabras que en la vehemencia de la persona que las pronunciaba. Su atención se despertó, pude verlo, porque de sus ojos se deslizaron unas lágrimas que cayeron en las cenizas del hogar, y alzó su pecho con sollozos sofocados, mirándome al mismo tiempo. Sostuve su mirada con aire despectivo. Las nebulosas ventanas del infierno brillaron un instante ante mí. El enemigo a quien miraba estaba tan absorto y afligido que no me atreví a lanzar otra carcajada de burla. «Levántate y quítate de mi vista», dijo Heathcliff. Adiviné más bien que oí esas palabras, porque su voz era apenas perceptible. «Un momento», repliqué. «Yo quería también a Catherine, y su hermano necesita de mis cuidados que en recuerdo suyo voy a prodigarle. Ahora que ella se ha muerto, la veo en Hindley. Hindley tiene exactamente sus ojos, si no has tratado de arrancárselos y volverlos negros y rojizos, y su «Levántate, maldita idiota, antes que te aplaste a pisotones», gritó, haciendo un movimiento que me obligó a ponerme en guardia. «Pues entonces», continué, disponiéndome a huir, «si la pobre Catherine hubiera confiado en ti recibiendo el ridículo, despreciable y degradante título de señora de Heathcliff, hubiera presentado pronto igual aspecto. No habría aguantado tranquilamente tu abominable conducta, porque su aborrecimiento y su repugnancia se hubieran manifestado». El respaldo del asiento y la misma persona de Earnshaw se interponían entre él y yo, por lo que en vez de tratar de alcanzarme, cogió un cuchillo de mesa y me lo arrojó a la cabeza. Me hirió con él en la oreja, y el espanto ahogó la frase que yo había empezado. Despavorida, me precipité a la puerta, no sin antes lanzarle otra frase que no dudo le llegó más hondo que a mí su proyectil. Lo último que vi de él fue un salto salvaje detenido por Hindley, que se interpuso cayendo ambos adversarios enlazados junto a la chimenea. En mi rápida huida a través de la cocina, derribé en la puerta a Hareton, que se entretenía en ahorcar a una fila de cachorros en el respaldo de una silla, y alegre, como alma libertada del purgatorio, salté, brinqué y corrí por el camino abajo, y luego, saliéndome de él, vine directamente por el brezal, rodando por los taludes y vadeando las charcas, precipitándome hasta este faro de luz de la granja.
y antes prefiero verme condenada a habitar eternamente las infernales regiones que cobijarme otra vez, ni aun por una sola noche, bajo el techo de Cumbres Borrascosas. Isabela cesó de hablar y tomó un sorbo de té. Entonces se levantó y, pidiéndome que le pusiera su sombrero y un gran chal que le había traído, no quiso hacer caso de mi consejo para que se quedara siquiera una hora más, y subiéndose a una silla, besó los retratos de Catherine y Edgar, me dio un corto abrazo y entró en el coche acompañada de Fanny, que ladraba alborozada por la intensa alegría de recobrar a su ama. Se fue para no volver más por estos alrededores, pero se estableció una regular correspondencia entre ella y mi amo cuando los acontecimientos empezaron a caer en el olvido. Creo que fijó su residencia en el sur, cerca de Londres. Allí le nació un niño unos meses después de su fuga. Le dio el nombre de Linton y siempre escribía que era una criatura nerviosa, débil y enfermiza. El señor Heathcliff, al encontrarse conmigo un día en el pueblo, me preguntó dónde vivía. Me negué a decírselo y me replicó que no había llegado el momento para usar sus derechos, pero que se guardase muy bien de vivir con su hermano, porque entonces la obligaría a volver junto a él, al domicilio conyugal, que había abandonado voluntariamente. Aunque yo no quise decirle nada, descubrió, por alguno de los criados, el lugar de su residencia y la existencia del niño. Sin embargo, no la molestó, por cuya tolerancia tiene ella que darle las gracias por aquella aversión que sentía hacia su esposa. Con frecuencia preguntaba por el niño, y al saber su nombre sonrió perversamente y observó: ¿Quieren que yo le odie también? No creo que tengan el menor deseo de que usted se ocupe de ese asunto, respondí. Pero tendré al niño en cuanto quiera, dijo. Pueden estar seguros de eso. Afortunadamente, su madre murió antes que aquel momento llegara, unos 13 años después de la muerte de Catherine, cuando Linton tenía ya 12 años o poco más. Al día siguiente de la inesperada visita de Isabela, no tuve ocasión de hablarle a mi amo. Evitaba la conversación y no se encontraba con ánimos para ocuparse de nada. Cuando pude conseguir que me escuchara, vi el agrado que le proporcionaba que su hermana hubiera abandonado a su marido, a quien odiaba con una intensidad tal que era incompatible con la dulzura de su carácter. Tan profunda y violenta era su aversión, que evitaba ir a cualquier sitio donde pudiera encontrarse a Heathcliff, y ni oír hablar de él siquiera. Su pena, juntamente con esa casi reclusión voluntaria, le transformaron en un completo ermitaño. Dimitió su cargo de magistrado y hasta dejó de asistir a la iglesia. Evitaba ir al pueblo en toda ocasión y llevó una vida de completa clausura en los límites de su parque y de su hacienda, solo variada con paseos por el brezal y visitas a la tumba de su mujer, generalmente por la noche o muy temprano por la mañana, antes que pudiera encontrarse con otros transeúntes en su camino. Pero era demasiado bueno para seguir siendo siempre desgraciado. Con el tiempo, su dolor se vio amortiguado y convertido en una melancolía más dulce que la vulgar alegría. Recordaba a su esposa con ardiente y tierno amor, y aspiraba, lleno de esperanza, a un mundo mejor donde no dudaba encontrarse con ella. Y también tuvo el afecto y consuelo de este mundo. Durante unos días parecía mirar con indiferencia a la pequeña criatura que, para su consuelo, había quedado en el mundo a la muerte de su esposa. Aquella frialdad se fundió tan pronto como la nieve en abril, y cuando la chiquitina pudo llegar a balbucir una palabra o dar un paseo, gobernó su corazón con un cetro de déspota. Se llamaba Catherine, pero nunca la llamó por su nombre entero.
lo mismo que tampoco aplicó el diminutivo a la pobre Catherine, probablemente porque así acostumbraba a hacerlo Heathcliff. La pequeña siempre se llamó Katy, y así la distinguía él de la madre, aunque al mismo tiempo las unía en su recuerdo. Y su cariño nació más bien por lo que a ella le ligaba que por ser realmente su hija. Yo acostumbraba a establecer una comparación entre él y Hindley Earnshaw, y me hallaba perpleja para explicarme satisfactoriamente por qué la conducta era tan diferente en circunstancias tan parecidas. Ambos fueron maridos, modelos y amantes de sus hijos, y no veo por qué no tomaron el mismo camino, bueno o malo. Pero pienso, no sin cierto fundamento, que Hindley, siendo aparentemente el más enérgico, se mostró, por desgracia, el peor y el más débil. Cuando su navío naufragó, el capitán abandonó su puesto y la tripulación, en vez de tratar de salvarse, se precipitó en la indisciplina y el desorden, abandonando toda esperanza de ponerlo a flote. Linton, por el contrario, desplegó el verdadero valor de un alma leal y fiel. Confió en Dios y Dios le confortó. Él no esperó y el otro desesperó. Cada cual, habiendo escogido su camino, se vieron fatalmente condenados a seguirlo. Pero veo que yo también abandono mi camino emprendido, y siento plaza de moralista sin pensar, señor Lockwood, que usted mismo puede juzgar mejor que yo todas estas cosas, o por lo menos sacar la consecuencia que le dicte su razón. El fin de Earnshaw fue el que se podía esperar. Siguió de cerca a su hermana, con una diferencia de 6 meses. Nosotros en la granja nunca tuvimos verdadero conocimiento de cómo estaba, y todo lo que supe fue con ocasión de ir a ayudar a los preparativos para el funeral. El doctor Kenneth vino a anunciar a mi amo aquel suceso. «Y bien, Nelly», dijo él, entrando a caballo en el patio una mañana demasiado temprano para no alarmarme con el presentimiento de que traía malas noticias. «Ahora nos toca a nosotros llevar luto. ¿Quién cree usted que ha dejado de existir?» «¿Quién?», pregunté sorprendida. «Vamos, adivine», contestó, apeándose y sujetando las bridas a un garfio junto a la puerta. «Y prepare usted la punta de su delantal, porque me parece que va a hacerle falta». «El señor Heathcliff no será, seguramente», exclamé. «¿Cómo? ¿Sería usted capaz de llorarle?», dijo el doctor. «No, Heathcliff es un hombre robusto y resistente, y hoy le he visto, y está más fuerte que nunca desde que se vio libre de su mujer». «¿De quién se trata, pues, señor Kenneth?», repetí impaciente. «De Hindley Earnshaw, su antiguo amigo Hindley», replicó, «y mi atrabiliario compadre, que en estos últimos tiempos fue una incógnita para mí. ¿Lo ve usted? Ya dije antes que la noticia acabaría en lágrimas. Pero consuélese usted, murió fiel a sí mismo, borracho como un lord. Pobre hombre. Yo también lo siento. No se puede evitar el echar de menos a un antiguo compañero, aunque haya tenido el peor de los vicios y me haya hecho más de una trastada. Apenas tenía 27 años, según creo, era de su misma edad, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que habían nacido ustedes el mismo año? Confieso que ese golpe fue para mí peor que la muerte del señor Linton. Antiguos recuerdos le unían a mi corazón tanto que me senté en el zaguán y le lloré como a uno de mi familia, hasta el punto de rogar al doctor Kenneth que buscase otro criado para anunciárselo al amo. Me atormentaba la idea de preguntarle: «¿Cree usted que su muerte ha sido natural?», pero no me atreví a hacerlo, si bien me preocupaba tanto y era tan pertinaz que decidí ir a Cumbres Borrascosas para enterarme por mí misma y rendir al mismo tiempo el último tributo debido al difunto, y a tal fin pedí permiso a mi amo. El señor Linton estuvo muy reacio a concedérmelo, pero le pinté tan elocuentemente el abandono en que se encontraba el difunto, sin ninguna alma caritativa que velase por él
y recordándole además que mi antiguo amo era cuñado suyo y hasta hermano de leche mío, por lo que tenía tanto derecho a mis servicios como él mismo. Además, le recordé que el pequeño Hareton era sobrino de su esposa y que, a falta de otros parientes, debía convertirse en su tutor, como no dudaba que lo haría, enterándose en qué estado se encontraba la herencia para tomar las medidas necesarias por la muerte de su cuñado. Como no podía ocuparse entonces de aquellos asuntos por su estado físico y moral, me dijo que hablara a su abogado para que se ocupara de ello, dándome al fin permiso para ir allí. Este abogado lo era igualmente de Earnshaw, por lo cual me fui al pueblo y le rogué que me acompañara. Sacudió la cabeza y dijo que Heathcliff se había apoderado de su fortuna, afirmando que Hareton era poco menos que un mendigo. Su padre dejó muchas deudas al morir, todas sus fincas están hipotecadas, y la sola oportunidad que le queda a su natural heredero es granjearse el afecto del único acreedor y lograr que se incline a portarse indulgentemente con él. Cuando llegué a las Cumbres, expliqué que había ido para que todo se hiciera decorosamente, y Joseph, que parecía estar verdaderamente afligido, expresó su satisfacción por mi presencia. El señor Heathcliff dijo que no veía que yo hiciera falta allí, pero que podía quedarme y ordenar los detalles del entierro si quería. En realidad, y según es costumbre en Inglaterra, hizo notar, el cadáver de este loco suicida tendría que enterrarse en una encrucijada, sin ceremonia de ninguna clase. Ayer tarde me separé de él poco más de 10 minutos y en ese intervalo cerró las puertas del salón para que yo no pudiera entrar y pasó la noche bebiendo hasta matarse deliberadamente. Tuvimos que violentar la puerta esta mañana porque le oímos resoplar como un caballo, y allí estaba caído sobre el banco y en tal estado que aunque le hubiéramos desollado vivo no se habría enterado. Hice venir al doctor Kenneth y cuando llegó, aquel animal ya estaba convertido en carroña. Le encontró yerto y frío, y así comprenderá usted que era inútil preocuparse ya de él. El viejo criado confirmó aquellas palabras no sin murmurar. Yo hubiera preferido que hubiera ido él mismo en busca del doctor, y yo hubiera podido atender al amo mejor que él. No estaba muerto cuando yo salí, claro que no. Insistí en que el funeral fuera digno de aquella vieja familia. El señor Heathcliff dijo que dispusiese yo lo que quisiera, si bien deseaba recordarme que el dinero para todo eso salía de su bolsillo. Todo el tiempo que estuve allí mantuvo una actitud fría e indiferente, que no indicaba ni alegría ni pena, dejando traslucir a lo sumo una satisfacción por haber visto terminado con éxito un asunto que pudo haber tenido funestas consecuencias para él. Solo una vez observé en su rostro una expresión de júbilo. Fue cuando sacaban el cadáver de la casa. Llegó a tener la hipocresía de vestirse de luto y antes de acompañar el cadáver con Hareton, subió al infortunado niño a una mesa y le dijo con peculiar satisfacción: «Ahora, mocito, quedas a mi cuidado, y ya veremos si este árbol no crece tan torcido como el otro cuando los dos se ven azotados por el mismo vendaval». La inocente criatura se alegró con aquellas palabras, jugando con las patillas de Heathcliff y palmoteándole las mejillas. Pero adiviné en aquellas palabras su verdadero sentido y dije severamente: «Este niño se vendrá conmigo a la granja de los tordos, señor. Nada en el mundo le pertenece a usted menos que él». «¿Es orden de Linton?» «Naturalmente. Me ha ordenado que le lleve conmigo», repliqué con aspereza. «Bien», dijo el rufián, «no discutamos el asunto ahora, pero se me ocurre probar a educar un chico, de modo que le dices a tu amo que llenaré la vacante con mi propio hijo si trata de llevarse a este. No me comprometo a dejar a Hareton marchar sin discutirlo,
pero puede estar seguro de que el otro vendrá. No se olvide decírselo. Esta amenaza bastó para atarnos de pies y manos. La repetí a mi vuelta y Edgar Linton se interesó poco al principio y no habló más del asunto. No estoy segura de que lo hubiera hecho aunque le hubieran dado facilidades. Aquel intruso quedó dueño de Cumbres Borrascosas y mantuvo su posesión probando al juez, quien a su vez lo hizo al señor Linton, que Earnshaw había hipotecado todas sus tierras para poder alimentar su pasión por el juego y que él, Heathcliff, era el único acreedor. De este modo, Hareton, que tendría que ser hoy el primer propietario de la comarca, se vio reducido a un estado de completa dependencia del mayor enemigo de su padre, y vive en su propia casa como un criado, privado incluso de las ventajas de un salario e incapaz de mejorar por carecer de amigos y desconociendo el fraude de que ha sido víctima.